Buen día niños, ¿cómo están? Hoy en el curso de Ciencia y Tecnología, nuestro tema a estudiar es óxidos ácidos, ¿ya? Bueno, vamos a ver la definición de los óxidos ácidos. Estos son compuestos que se forman cuando un elemento no metálico reacciona con el oxígeno para darnos un óxido, ¿ya? En este caso, el óxido, como pueden ver en el cuadro rojo, será no metálico, ¿no? Y se denominará óxido ácido, ¿ya? Como pueden ver aquí, entonces, prácticamente tenemos que un no metal más el oxígeno molecular me va a dar como producto el óxido ácido, ¿ya? Entonces, para la nomenclatura, ¿sí? Para la nomenclatura prácticamente es la misma nomenclatura de los óxidos básicos, ¿sí? Entonces, como ha quedado claro la nomenclatura de los óxidos básicos, que ya lo hemos estudiado a profundidad, vamos a saber utilizar en este caso, los estados de oxidación o número de valencia, ¿no? O número de oxidación, que prácticamente es lo mismo, ubicándolos en la tabla periódica porque será requisito nuevamente para la nomenclatura, ¿no? Entonces, las mismas reglas que se han usado en la nomenclatura de los óxidos básicos serán utilizados en este nuevo tema óxidos ácidos, ¿ya? Pues nuevamente recalco, la única diferencia de los óxidos ácidos con los óxidos básicos, ¿no? De la clase anterior, óxidos básicos con óxidos ácidos, es que en los óxidos básicos obtuvimos los óxidos básicos con un metal más oxígeno. Ahora estamos usando no metales más oxígenos, ¿ya? Para obtener el óxido ácido. Bueno, entonces, estas mismas reglas de los óxidos básicos son las que usaremos para la nomenclatura de los óxidos ácidos. Veamos, ¿no? Recordemos entonces la nomenclatura de los óxidos básicos, ¿no? ¿Qué te dicen los óxidos básicos? Para formar un óxido básico para la nomenclatura, ¿no? Y para la fórmula. Nomenclatura, óxido de sodio en este caso. Fórmula Na2O. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Observar que mi elemento, en este caso, es metal, porque estoy recordando la teoría de las reglas de los óxidos básicos. Veo que mi metal, en este caso sodio, tiene solo un número de oxidación. Un número de oxidación, ¿no? Vamos aquí. Mira, esto es lo que hacíamos, ¿no? Utilizamos cualquier elemento metálico de la tabla periódica y cuando le sumábamos oxígeno, obtenía mis óxidos básicos, ¿no? Y tuve en cuenta entonces, si la parte roja eran mis elementos metálicos, entonces yo a cada elemento de uno de ellos le buscaba su número de oxidación, ¿no? En este caso, mi elemento es el sodio y veo que solo tiene un estado de oxidación que es 1 positivo, ¿sí? Si utilizara el magnesio, también veo que tengo un solo estado de oxidación que es 2 positivo, ¿no? Prácticamente acá hay 1, aquí también hay un estado de oxidación. Entonces, prácticamente solo observaba eso en mi tabla periódica. ¿Y qué hacía? Cruzaba, ¿no? Recordemos que el oxígeno trabaja para formar los óxidos, siempre trabaja con estado de oxidación 2, negativo, ¿ya? Pero al bajar en cruz, recuerdas que bajaban los exponentes, aquí como
subíndices, bajan ya sin signo, solo el número. Entonces te queda Na2 y este exponente 1 del sodio baja como subíndice para el oxígeno y te queda O1, ¿no? Recuerda que ya no se coloca el número 1, ¿no? A partir del 2 sí se tiene que escribir. Listo. Entonces obtuve el óxido de sodio en este caso. Ahora, lo mismo tienes que hacer con los óxidos ácidos, ¿ya? Entonces, para los óxidos ácidos, por ejemplo, ¿no? Veamos la misma regla para cuando mi elemento, en este caso no metálico, observemos acá. Ahora trabajamos con los no metales, ¿no? Porque voy a formar óxidos ácidos. Ahora estoy trabajando con los no metales, ¿no? Y bueno, en este caso voy a escoger un elemento no metálico que tenga solo un estado de oxidación, ¿no? Me voy aquí a mi tabla y observo que, a ver, el flúor, en este caso el flúor, mira, lo tengo aquí, tiene un solo estado de oxidación, ¿no? Tiene uno solo. Por lo tanto, yo lo puedo llamar, como tienen aquí en su módulo, aquí está, flúor, le tengo que llamar óxido de flúor, ¿no? Recuerda que usas bueno, en este caso, el preposición, ¿no? Usas la preposición de, ¿no? Para la nomenclatura de los óxidos ácidos que tengan como elemento no metálico con un solo estado de oxidación, como en este caso nuevamente lo muestro, el flúor, ¿no? Tiene un solo estado de oxidación, entonces para la nomenclatura tengo que utilizar la preposición de, ¿no? Entonces digo óxido de flúor, porque el flúor tiene un solo estado de oxidación, ¿ya? Entonces, esas mismas reglas, ya vimos la primera regla, ¿no? Que es similar a los óxidos básicos. La segunda regla en los óxidos básicos era para cuando los elementos, bueno, en este caso metálicos, usaban los sufijos oso e ico para elementos metálicos que tenían dos estados de oxidación, como en este caso el fierro tenía 2 y 3, ¿ya? Entonces, para los óxidos ácidos también vamos a tener en cuenta esa misma regla. Entonces, si yo elijo al fósforo, cuando el fósforo me forma que el fósforo, que en este caso en los óxidos ácidos, observen aquí, miren, ¿dónde está? Acá. Mira, el fósforo, P, ¿no? Como puedes ver, el fósforo entonces me doy cuenta que es un elemento no metálico. Entonces, si es no metálico, al unirlo con el oxígeno me va a formar un óxido ácido o básico. Ácido, muy bien. ¿Por qué? Porque es un elemento no metálico, ¿ya? Entonces, mira que el fósforo tiene estados de oxidación, bueno, aquí lo tenemos más ordenadamente, ¿ya? Tiene estados de oxidación el fósforo 3 y 5, ¿ya? 3 y 5. Entonces, cuando yo quiero formar óxidos, ¿ya? En este caso con el fósforo, me doy cuenta que puedo utilizar los dos números de oxidación, ¿no? El 3 y el 5. Porque tiene 2. Entonces, si actúa con el número de oxidación menor, 3, o sea, si uno al oxígeno, ¿ya? Con el fósforo que tiene estado de oxidación menor, en este caso el menor de 3 y 5 es 3, tengo lo siguiente, ¿no? Fósforo con P, número de oxidación 3 positivo y el oxígeno con número de oxidación 2 negativo. Bueno, al cruzar
me olvido de los signos, ¿no? Entonces el 2 lo paso acá como subíndice para el fósforo y el 3 del fósforo lo paso como subíndice para el oxígeno así en forma de cruz. ¿Recuerdas? Ya. Y obtienes lo siguiente, ¿no? Como son impares, lo dejo ahí. Si tuvieras números pares, recuerda que se simplifica. Eso nunca te olvides de simplificar para la fórmula, ¿ya? Para obtener la fórmula correcta. Entonces, una vez que ya formaste, mira, ya obtuviste tu fórmula del producto, del óxido, en este caso óxido ácido, te das cuenta que para la nomenclatura tienes que utilizar entonces acá la terminación oso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estás trabajando con el fósforo de menor estado de oxidación, menor oxidación. ¿Ya? Usas oso. Y entonces te queda el óxido fosforoso. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si el oxígeno actúa con el número de oxidación mayor? En este caso, el fósforo tiene, recuerda, números de oxidación 3 y 5. ¿No? Entonces, si tú trabajas con el estado de oxidación 5, obtendrás lo siguiente. Mira, tienes fósforo con estado de oxidación 5 más, obviamente, el oxígeno con estado de oxidación 2 negativo. Entonces tú cruzas, ¿no? Cruzas y te olvidas de los signos, solo colocas los números, ¿no? Cruzas y tienes aquí P2 y aquí en O tienen que en lugar de 3 tienes que ponerle 5, ¿ya? Por favor, aquí corriges. Es P2O 5, ¿ya? Recuerda que es en cruz. El 2 pasa para el P y el 5 del fósforo pasa para el O del oxígeno, ¿ya? Entonces te das cuenta que como estás trabajando con el estado de oxidación mayor, ¿no? Para el fósforo, para el no metal, entonces utilizas la terminación ICO, ¿ya? Porque recuerda que ICO es utilizado en la nomenclatura cuando usas el mayor estado de oxidación. Y te queda óxido fosfórico, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a ver por el día de hoy. Recuerda que cuando hay más de 2 estados de oxidación, cuando tenemos 3 o 4 estados de oxidación para un elemento, la nomenclatura sigue cambiando, ¿no? Entonces, hoy día hemos analizado 2 cosas, no te olvides. Hemos visto cuando, aquí, vamos a ver la tabla periódica. Hemos visto los elementos no metálicos que tienen un estado de oxidación y también estamos viendo los elementos no metálicos que tienen 2 estados de oxidación. ¿Qué estamos viendo para cada uno de ellos? Su fórmula y su nomenclatura, ¿ya? Porque recuerda que para el elemento no metal que tiene un estado de oxidación, utilizas la preposición de. Y para los elementos no metálicos que tienen 2 estados de oxidación, como acá el fósforo y el astato, entonces tienes que utilizar las terminaciones ICO y OSO. OSO si es que trabajas con los menores, en este caso 3, y ICO si en caso trabajas con los estados de oxidación mayores, en este caso 5, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿ya? Prácticamente nuestro trabajo hoy día es reconocer cuáles son nuestros elementos metálicos y no metálicos y familiarizarnos con sus estados de oxidación, ¿ya? Bueno, niños, entonces esto ha sido todo por el día de hoy, ¿sí? Un fuerte abrazo, hasta pronto.